Buenos días, bienvenidos al programa Compartiendo el Pan de Vida en Familia. Este día hablaremos del libro de Salmos, del capítulo 5 al capítulo 6. Estamos para servirle, Pastor Jesús, Pastora Rosa Morel de Zapata, Maestro de la palabra Ezequiel Morel Zapata, Profeta de Dios Sinaí Morel Zapata, Predicador de la palabra de Dios Josías Morel Zapata. Amén. En este momento van a dar las respuestas del 3 y el 4 de Salmos. Perdonen que hemos estado un poquito desconectados, hemos tenido muy mala señal. Las respuestas del capítulo 3 de Salmos dice: ¿Cuántos se levantaron contra David? Salmos 3:1. La respuesta es muchos. ¿Qué era Dios alrededor de David? Salmos 3:3. La respuesta es escudo. ¿Quién sustenta a David? Salmos 3:5. La respuesta es Jehová. ¿De quién es la salvación? Salmos 3:8. La respuesta es de Jehová. ¿Quién le daba alivio a David? Salmos 4:1. La respuesta es Dios. ¿Qué amaréis? Salmos 4:2. La mentira. ¿A quién escogió Dios? Salmos 4:3. Al piadoso. ¿A qué dijo alegría? ¿A qué le dio alegría a Dios? Salmos 4:7. El corazón limpio. ¿Desde dónde respondió Jehová? Salmos 3, versículo 4. Desde su santo monte. ¿Quién nos hace vivir confiado? Salmos capítulo 4, versículo 8. La respuesta es solo Jehová. Amén. Amén, mis amados hermanos. Ahora el pastor Jesús Zapata va a dar una breve explicación de estos dos capítulos. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos escuchan, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, y que sea el Dios de los cielos, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus graneros, bendiciendo sus hogares, su ministerio, que sea el Señor obrando en cada familia, en cada hogar, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora estaremos hablando del capítulo 5 y capítulo 6, la cual estaremos compartiendo una pequeña introducción de lo que quiere hablar o lo que hablaba el salmista David en estos salmos. La revelación del Espíritu venía sobre él en tiempos de dificultades, en tiempos de quizás de sufrimiento, en tiempos difíciles con los cuales estaba él pasando y viviendo. Pero dice la palabra del Señor que él clamaba a Dios y le decía: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Hablaba el rey David porque estaba pasando por momentos quizás difíciles, momentos de tribulación, de turbación. Y él le clamaba a Dios y le decía que de mañana clamaría a Dios y él oiría desde los cielos. ¿Por qué? Porque el rey David, aunque pasaba momentos de tribulación, aunque pasaba momentos de sufrimiento, él sabía que la respuesta venía de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que él estaba confiando, porque dice la palabra de Dios: oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De tal manera es que nosotros debemos aprender a esperar, así como el rey David aprendió a esperar. ¿Por qué? Porque él confiaba en Jehová. Muchas veces nosotros como siervos de Dios decimos confiar en Jehová. Muchas veces nosotros pensamos y le decimos a los demás que confíen, que crean, cuando muchas veces nosotros mismos ni siquiera confiamos en Jehová. ¿Por qué? Quiero decirles esto, porque muchas veces le pedimos algo a Dios y nos desesperamos.
Y aunque ya se lo pedimos a Dios, salimos nosotros desesperados, creyendo o en el desespero. La persona desesperada no está creyendo en Dios. Porque cuando usted se desespera, usted pierde el control. Y no deja que Dios actúe, sino que empiezas a obrar con tu propia fuerza. Y la palabra del Señor dice que no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. De tal manera que los que confían en Jehová, claman a Dios. Y Dios le responde porque su mente, sus pensamientos, su alma, su espíritu está confiando en el Rey Todopoderoso, así como David confiaba. A pesar de los errores, a pesar de lo que haya David quizás cometido, él sabía que la respuesta y el socorro venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque eran muchos los que se levantaban contra él, pero los que se levantaban contra él eran destruidos. Los que se levantaban con él eran avergonzados. Porque aún sus propios hijos que se levantaron contra él, como Absalón murió en la guerra por haberse levantado contra su propio padre. Y aún así, Dios lo regresó al rey David en victoria porque su confianza estaba en el Rey de los cielos, un rey poderoso, un rey que tiene poder. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 6. Dice que David oraba pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Y es que en tiempo de prueba debemos confiar. Debemos creer, aunque no veamos la mano de Dios sobre nuestras vidas, aunque no veamos la respuesta de Dios sobre nuestras vidas, pero con solo levantarnos cada día a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, debemos entender que ahí está la mano de Dios sobre nuestras vidas. Porque si Dios nos abandonara, el enemigo destruye nuestras vidas, nos destruye. ¿Por qué? Porque nosotros solo no podemos luchar. ¿Por qué? Porque el verdadero protagonista se llama Jesucristo. Y el que nos fortalece, el que está ahí con nosotros, el Espíritu Santo. Y el que permite que nosotros los levantemos cada mañana, Jehová Dios de los ejércitos. Por eso debemos mantenernos firmes y confiando en Él. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Decía el rey David. ¿Hasta cuándo? Le preguntaba. ¿Por qué? Porque a veces nuestra alma está tan turbada que nosotros le decimos a Dios: Señor, ¿cuándo me responderás? ¿Hasta cuándo? La Biblia dice en Isaías 55 que no se ha endurecido su oído para oírnos, ni se ha cortado su mano para salvarnos. De tal manera que la mano de Jehová no se ha cortado. Solamente nosotros, muchas veces con nuestra poca fe o nuestra incredulidad, muchas veces no permitimos que Dios empiece a obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando somos incrédulos nos desesperamos y cometemos muchos errores. Entonces debemos confiar y debemos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque Dios peleará por ti y tú estarás tranquilo. Solamente debes seguir adelante. El rey David decía: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto a mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Por qué? Porque el rey David, cuando estaba con sus padres, quizás recibía humillaciones de sus padres, de sus hermanos, pero no era comparado con la persecución que él después se desató sobre él después que Dios le hizo el llamado. Es que cuando hay algún propósito grande sobre tu vida, vendrán grandes levantamientos, porque eres un escogido, eres una escogida, y vienen grandes levantamientos porque las bendiciones son aún mayores. Así que aunque vengan grandes tempestades, aunque vengan grandes luchas, no te detengas y sigue avanzando, porque el Dios de los cielos estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga, te guarde. Ahora mis hermosos hijos van a dar las preguntas del capítulo 5 y del 6. Bendiciones. Las preguntas del capítulo 6 del capítulo 5 de Salmos. Dice así: ¿cuándo se presentaría? Salmos 5:3. ¿Qué no complace a Dios? Salmos 5:4. ¿A quién destruirá Dios? Salmos 5:6.
¿Contra quién se rebelaron? Salmos 5:10. ¿A quién bendice Jehová? Salmos 5:12. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Qué pedía David? Salmos capítulo 5, versículo 2. ¿Qué aborrecía Jehová? Salmos 5, versículo 5. No los castigar, ¿quién? Salmos 6, versículo 1. Ten misericordia de mí, Salmos 6, versículo 2. ¿Qué estaba turbado? Salmos 6, versículo 3. ¿Quién era malo? Salmos 6, versículo 6. Amén. ¿Qué ha oído Jehová? Salmos 6, versículo 8. ¿Qué recibió Jehová? Salmos capítulo 6, versículo 9. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por seguirnos por medio de este breve programa que hacemos todos los días, tratando de alimentar los hogares con un estudio bíblico de este hermoso libro que es las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Les invito que junto a su familia, su esposo, sus hijos, compañera, novio, vecino, con quien usted pueda reunirse un momentico y estudiar los salmos con nosotros, le invito a que lo hagan porque será de gran bendición. Será de gran bendición. Verán cómo el rey David clamaba al Señor y también cometió muchos errores y Dios lo perdonó. Y aún así, que Dios lo perdonó, él nunca volvió a pecar contra Dios, sino que seguía firme, amando a nuestro Padre Celestial Jehová Dios de los ejércitos, sin quejarse, sin lamentarse, porque ya Dios lo había perdonado y siguió adelante. Así que les invito que por favor, de manera ordenada y reverente, se unan a nosotros, a esta humilde familia, para que estudiemos los salmos de David. Bendiciones de lo alto. Ahora le voy a poner a mi hijo, el predicador de la palabra de Dios, Josías, que va a hacer una breve oración por todos ustedes. Amén. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, Señor, dándote gracias, Señor, porque yo sé que tú les vas a dar sabiduría y discernimiento a las personas que escuchan este programa y lo ven y saben y conocen más de la palabra de Dios gracias a este programa y gracias a ti, Señor. Así que te pido, Padre Santo Celestial, que tú les des más sabiduría y discernimiento para poder saber las respuestas, encontrar las respuestas en tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo Celestial, que tú los cuides de cualquier enfermedad y de cualquier temor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Mi esposo le tiene un pequeño versículo para despedirnos en este día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones, y yo quiero que nos memoricemos Jeremías 1:19, la cual dice la palabra del Señor en Jeremías 1:19 que pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque Él está contigo para guardarte. Bendiciones, y será hasta una próxima oportunidad para seguir compartiendo de la palabra del Dios vivo. Dios les bendiga. Bendiciones.